Vamos a cantar, hermano, una estrofa del 207. Dice la primera estrofa: por la gracia del Señor, gózome en su gran amor. El Espíritu en mí testifica que es así. Oh, qué paz, perfecta paz, no me perderé jamás, pues por su infinito amor, suyo soy y mío es Él. Pues por su infinito amor, suyo soy y mío es Él. Vamos a cantar la primera estrofa, por favor, del 207. Por la gracia del Señor, gózame en su gran amor. El Espíritu en mí testifica que es así. Oh, que paz, perfecta paz, no me perderé jamás, pues por su infinito amor, suyo soy y mío es Él. Pues por su infinito amor, suyo soy y mío es Él. Bueno, estaba considerando, hermano, lo que dice este himno. El Espíritu en mí testifica que es así. Pero cantándolo ahorita me vino algo a la mente cuando dice, suyo soy y mío es Él. La muchacha de los cantares siempre decía, yo soy de mi amado, yo soy de mi amado, y yo soy de mi amado. Pero llegó un momento que ella dijo, mi amado es mío, suyo soy y mío es Él. Ella entendió que su amado era de ella. Hermano, si lo llegamos a entender bien, no solamente que somos de Él, nos da seguridad de la vida eterna y del servicio, pero si nosotros entendemos que Él es mío, yo voy a adquirir más responsabilidad hacia Él. Porque yo lo voy a ver como el santo de los santos. Lo voy a ver como el Dios manifestado en carne que lo merece todo. Pudiéramos decir, suyo soy, pero mío es Él. Ahora yo soy de Él. No hay otro dueño en mi vida, solo Él. Que el Señor me ayude a mí. Esto no se anunció, pero un hermano salió en estos días preguntando de quién era esto. Este marcalibro. ¿No le parece a usted que es suyo? Yo voy a decir diferente, no es mío, mío no es Él. Al menos que sea de Alejandro o de Ángel. Hay que dejarlo aquí para decirle que está aquí, lo vengan a buscar y pasen una semana más aquí, ¿verdad? Hermano, tengo por delante un tema que para mí es bastante difícil, porque casi no me introduzco pues en ejercicio allí para exponerlo, porque siento que las aguas son profundas. Pero que el Señor me ayude pues para ir en una barquita por encima y poder pasar al otro lado. Vamos a leer un versículo en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses.
es capítulo 5. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 19. No apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Y sabemos, hermano, que es el Espíritu Santo. Está en mayúscula. No apaguéis el espíritu. Que el Señor prospere y bendiga su santa palabra. Amén. Digo esto, hermano, porque sé que ustedes que tienen ejercicio también, y no solamente los hermanos, sino también las hermanas. Sabemos que las hermanas que se dedican a leer el libro, hermanos, tienen conocimiento de la palabra de Dios, y uno a veces tiene que quitarse la sandalia de los pies cuando una hermana de estas con ejercicio le dice a uno: venga acá que le voy a dar un consejo, le voy a decir algo. Uno tiembla. Ay, mi madre, ¿cómo vas? ¿Qué me irán a decir? Porque uno sabe, hermano, que no viene con palabras que van a hacer que el creyente o la creyente van a sentir en su corazón tristeza, sino que van a sentir, hermano, más bien la paz y la tranquilidad, porque va a venir con palabras que van a ser responsables a uno. Y este tema del Espíritu Santo, hermano, es un tema muy precioso. Me gusta oírlo de boca de otro. Y todos sabemos que el Espíritu Santo es uno de las tres divinas personas, la triunidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero el hecho de que uno diga Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, creo que esto está en un orden administrativo, pero esto no quiere decir que es un orden jerárquico. Los tres tienen la misma autoridad. Este bloque, hablando con reverencia, que conforman estas tres divinas personas, los tres tienen la misma autoridad. Lo que puede decir el Padre, lo que puede hacer el Señor Jesucristo y lo que puede hacer el Espíritu Santo concuerdan en una sola persona. Y uno, hermanos, nosotros como creyentes debemos saber esto, que cuando nosotros creímos en el Señor, la bendición que recibimos como salvados, la vida eterna, pero fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso es lo que nos da a nosotros la garantía de que suyo soy y mío es Él. Que suyo soy y mío es Él. Al menos que una persona haya creído en vano, como dice el apóstol. Pero esto, hermanos, es algo tan solemne que un pecador, una pecadora, que merecíamos la condenación eterna, ahora seamos la habitación permanente del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo en el pasado bajaba y posaba
sobre la persona a quien Dios iba a utilizar. Los profetas, los jueces y diferentes hombres utilizados por él. Pero el Espíritu Santo luego se iba. No era permanente en aquella persona. En el caso de Sansón, como decía don Alcímedes en estos días, el caso de Sansón, el Espíritu de Dios descendía y en base a la morada que el Espíritu Santo en el momento hacía sobre aquel hombre, el hombre manifestaba la fuerza. Pero cuando él se dio cuenta, él pensó que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Él dijo, me libraré como las demás veces, o saldré como las demás veces. El Espíritu de Dios se había apartado de él. Y el hombre fue nada. Y voy a decir, esta mañana lo pensé y voy a decir lo que vi en estos días. En esta semana pasada, el viernes de la semana pasada, veníamos de la Cañada de Urdaneta. Ahí está Humberto. No era el que venía, lo estoy diciendo para que se acuerde que eres de por allá. Iba un camión cisterna delante del carro donde veníamos. Y en el camión cisterna, en ese botando agua, pero tenía una expresión que dice, Dios sin ti sigue siendo Dios, pero tú sin Dios eres nada. Le dije a los hermanos, mire lo que dice allí. Todo el mundo, hermano, nos quedamos. Dios sin ti sigue siendo Dios, pero yo sin Dios no soy nada. Y el Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Hermano, si en el pasado el Espíritu Santo, por rebelión de aquellos hombres, se apartaban de ellos, ellos no eran nada, hermano. Ellos no eran nada. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo permanente en nuestras vidas. Permanente en nuestras vidas. Pero esto no me da mi pie, hermano, para hacer y deshacer, porque el Espíritu Santo está permanente en mí, sí es verdad. Pero aquí está diciendo, no apaguéis el Espíritu Santo. Yo no puedo evitar que Dios haga la obra en derredor del mundo. Yo no puedo evitar eso. Pero yo sí puedo ser, hermano, un objeto o un instrumento en mi misma vida para apagar el Espíritu Santo. Yo mismo puedo apagar el Espíritu Santo. Usted mismo puede apagar el Espíritu Santo. Y la obra sigue, porque la obra es de Dios. La obra es de Dios. El Señor Jesucristo dijo, os enviaré otro consolador. Otro consolador. El Espíritu Santo es el que está en nosotros, hermano. Con nosotros y por nosotros. Y debemos tener esa confianza y esa seguridad de que Él está en nosotros, con nosotros y por nosotros, pero nosotros debemos evitar que Él se apague en mi vida. Uno sabe que del campo, pues, cuando se hacen esos fogones, se hacía, bueno, todavía la gente lo está haciendo, pero hacen esos fogones, pero antes tenían arriba de los fogones una troja, y allí metían el maíz para empezar a sacar el maíz de allí con sabor ahumado, chuletas ahumadas, no maíz ahumado. Pero eso, hermano, es un trabajo que tienen específicamente
Yo me acuerdo de mi mamá metiendo los tizones, juntando los tizones para que esa candela no se apagara. En cualquier descuido se podían ir consumiendo y consumiendo y cada uno iba a estar por allá retirado. No había fuego, estaban apagados. Hay leñas malas que se apagan en lo que es puro humo. Entonces es un trabajo, una responsabilidad. Y esta responsabilidad, llevándolo al plano espiritual, hermano, es de cada uno de nosotros. Mantener encendida la llama del Espíritu Santo. Encendida. La obediencia a la palabra de Dios nos ayuda a que el Espíritu Santo en la vida mía se mantenga con el fuego. Aviva el fuego del don que está en ti, le dijo Pablo a Timoteo. El Espíritu Santo conoce lo más íntimo de nuestros corazones. Hermanos, ¿por qué a veces cuando estamos tristes, cuando estamos pasando por prueba y llegamos a la asamblea y un hermano se levanta y da una palabra y agarramos fuerzas? Oye, qué bueno esa palabra en silencio. Y uno siente, el Señor me habló a mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe, hermano, de la necesidad que tenemos en el momento y que venimos pasando. Y que Él sabe que a veces nos provoca soltar la toalla. Como hacen con los boxeadores cuando no quieren más, la esquina tira la toalla y paran la pelea. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos estado a punto de lanzar la toalla al ring y no seguir más la lucha? Pero recibimos una palabra que el Espíritu Santo comunica a nuestras almas y nos da la fuerza, nos energiza para seguir adelante. Hermanos, debemos atender a esta divina persona. Debemos atenderla. ¿Cómo está Él funcionando, o obrando, o manifestándose en mi vida cada día? El Espíritu Santo, hermano, tiene la capacidad para llenar. Capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, cuando bajó, se cumplió el día 50 después de cuando Cristo resucitó. 10 días después, vino el Espíritu en Pentecostés. Dice el versículo 4 del capítulo 2, y fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos. Hermano, Él tiene la capacidad para llenarnos. En Efesios habla del Señor, de aquel que subió por encima de todos los cielos, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Él lo llena todo, pero el Espíritu Santo es igual que Él, hermano, Él lo llena todo. Y esto, hermano, depende tanto de usted como de mí, que el Espíritu Santo me llene. Aquellas tinajas en las bodas en Caná, en Galilea, estaban vacías. El Señor las mandó a llenar de agua, y cuando la llenaron de agua, la convirtió en vino. Que esto es una figura del Espíritu Santo. El agua es la figura de la palabra, y a través de la palabra el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de uno, de cada uno de nosotros, para llenarnos, hermano. Y la llenaron hasta arriba. Y siguió el gozo en aquel matrimonio. Todo estaba acabado. Bastó que el Señor, que lo llena todo, actuara en aquel matrimonio. Hermanos, yo reconozco que debo dejar que el Señor actúe en mi vida para poder tener
la plenitud y la confianza de la llenura del Espíritu Santo. No voy quizás a llevarla hasta aquí, pero por lo menos que me llegue aquí al corazón, hermano. Hasta este nivel que me llegue. El Espíritu Santo lo llenó. Pero también, hermano, el Espíritu Santo llenándolo a todos. Pero en Hechos de los Apóstoles también, capítulo 6, versículo 3 dice: buscad pues hombres de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y ellos dicen: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí está, hermano. Buscando hombres, en particular 6 hombres. Buscad pues, hermano, de entre vosotros 7 varones, 7 hombres, pero que en cada uno de ellos haya la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, cada asamblea tiene necesidad y se requieren hombres para su servicio, para cualquier ministerio. Pero hermano, aquí está un requisito: hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esto iba a evitar, hermano, que en la asamblea, en el lugar del servicio, hubieran hombres que empezaran a sentir celos uno por otro, en vez de estar contentos por el ministerio. A veces se empieza, hermano, a sentir celos de otros. Eso es falta de madurez. Es falta de madurez. Cuando uno ve que un hermano se va desarrollando y yo empiezo a sentir que la costilla derecha o la costilla izquierda me está empezando a picar, hermano, eso es falta de madurez. Pero si yo tengo la convicción que el Espíritu Santo en mí me va a controlar, me va a dar la capacidad para gozarme con lo que este hermano está haciendo, yo no voy a sufrir, ni voy a hacer sufrir al pueblo del Señor. Entonces, 7 varones llenos del Espíritu Santo, hermano. Que el Señor ayude a los ancianos en la asamblea a meterle la lupa a esto, hermano. Hay necesidad, sí hay necesidad, pero no hay que ser apurados, sino hay que meterle el ojo a los hombres que tienen la madurez y la capacidad para llevar un servicio. ¿Cómo no? Hay hermanos que no son unos grandes, que no somos unos grandes expositores. Voy a meterme entre eso, pero no en la llenura del Espíritu Santo. Pero, hermanos sencillos, hermanos tan sencillos, que solamente cuando te saludan, oye, hermano, te hacen sentir tan gozoso por la forma como te estrechan las manos. Cuando te ven, eso vale más, hermano, que un camello cargado de oro, la comunión con mi hermano y el trato. Pero el Espíritu Santo en el capítulo 7 dice, el Espíritu Santo actuando, hermano, como hemos leído. Capítulo 13 de Hechos dice: apartadme a Bernabé y a Saulo. Ahí está el Espíritu Santo apartando los hombres que iban a salir a la obra. Esto es lo que hace el Espíritu Santo aquí en la tierra. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, hermano. El Espíritu Santo, hermano, no nos va a poner a nosotros una conchita de mango para después reprendernos. No, hermano, el Espíritu Santo nos guía. Si en algo fallamos, no es que el Espíritu Santo se ha equivocado. No, hermano, soy yo que estoy apagando el Espíritu. Y el Espíritu después, más adelante, hermano, versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, el Espíritu Santo guiándoles, hermano. Y allí fue la vida de aquellos hombres, Bernabé y Saulo. Entonces, hermanos, no apaguéis el Espíritu Santo. Y una de las cosas, hermanos, cuando uno, ¿qué significa apagar el Espíritu Santo, hermano? Es ahogarlo. ¿Cuántas veces estamos en un lugar y el Espíritu me comunica a mí
que reparta un tratado, que le dé una palabra a una persona o a los que están allí, y yo le pongo una tijera, me pongo la mano aquí al Espíritu Santo y no digo nada, lo estoy apagando. Cuando no me desarrollo en lo que Él me está comunicando, lo estoy limitando. Hermano, cuando limitamos el Espíritu Santo, lo estamos estorbando, porque Él debe tener libertad. En una asamblea, hermano, el Espíritu Santo debe tener la preeminencia, la libertad. Es verdad. Por ejemplo, los cultos se ordenan. No se puede dejar así como no, la puerta abierta. Vamos a decir en las conferencias, son cosas que uno debe, no encuentro la palabra, amoldarse, pues, circunstancias del momento. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, se deja eso así, y cada hombre que se levanta, hermano, es porque el Espíritu Santo lo ha movido. Pero en una asamblea, hermano, ¿qué ahoga el Espíritu Santo, hermano? ¿Qué lo apaga? Lo apaga, hermano, cuando hay, hermanos, cuando hay maniobras y movimientos humanos. Cuando hay reglamentos humanos, el Señor dijo de aquellos fariseos que estaban abrogando la ley de Dios por sus propios mandamientos. A veces, hermanos, en las asambleas hay mandamientos humanos que se están haciendo doctrina. Y don Nehemías, antes de empezar el culto, me habló de los 5 dedos. Que el mayor, que decía uno, él decía que era el mayor, el otro decía que era esto, y el otro decía, no, yo soy el más grande, y el otro decía esto, y el pequeño dijo, bueno, ustedes están equivocados los 4. Lo que pasa es que cuando mi amo se va a meter a orar, él empieza por mí, ¿verdad? Algo así. Ajá, cuando se acerca a Dios, él va adelante. Entonces, ¿sabe qué quiere decir eso? Que todos somos iguales. Todos tenemos una función en la asamblea, hermano. Todos tenemos una función. Respetar, hermano, hay que respetar o obedecer a vuestros pastores. Sí, es verdad, hermano. Esto, el gobierno de Dios en la asamblea no es una democracia o no, un partido político. No, la asamblea, hermano, Dios tiene sus hombres en la asamblea. Entonces, hermano, pero hay que tener cuidado. A veces se oye decir, bueno, es que nosotros estamos acostumbrados toda la vida a ser así, 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 así. Está bien, estamos acostumbrados a que toda la vida es así, 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 pero eso no está bien. Somos sinceramente, lo hacemos sinceramente. No ha habido problema, pero sinceramente es equivocado. No es así. Ahora, hermano, podría decir alguno, bueno, pero entonces la costumbre del partón, a mí no me pesa. Está haciendo calor. Ahí lo tengo. Esto es algo que dignifica la personalidad de un grupo de hombres y la vestimenta de la mujer, de hombres y mujeres, que decimos que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, aquí estoy yo en medio de ellos. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cómo entonces me voy a presentar? Yo fui un mendigo, hermano. Fuimos mendigos que somos rescatados, como aquel gadareno, después estaba vestido en juicios cabales delante de la presencia del Señor. Ese hombre no siguió con la misma ropa. Quitó todo eso y no servía ni para mandarlo a lavar. Él dijo, no, cortó con eso. Y ahora, bien pavito, bien bonito, como decían los muchachos de Cirilo. Cirilo, ahora sí te ves bien bonito. Un hombre que andaba en Mirimire, sucio, caminaba hasta Caracas a pie, todo, hermano. Un mendigo, un indigente. Y no lo voy a decir para gloria de hombres
Mandaron a buscar, don Alcime estaba en la casa, hospedado, lo mandaron a buscar y habló con él. Y el hombre se convirtió. Y después el hombre, hermano, llegó a ser bautizado. Cuando los niños veían a Cirilo en el pueblo, salían corriendo y se escondían. Pero después que Cirilo fue salvo y bautizado, la gente salía, íbamos en el camión del señor David, y la gente salía, los niños salían y le decían: adiós Cirilo, te ves bien bonito. Hermanos, esto no es que es bíblico, pero esto dignifica. Esto dignifica. Entonces, hermanos, no apaguéis el Espíritu Santo. Hermanos, la otra cosa que apaga el Espíritu Santo es el pecado en una asamblea. El pecado en el ser humano apaga el Espíritu Santo. No apaguéis el Espíritu. Un pecado metido en una gaveta o en la gaveta de mi corazón. Un pecado oculto, eso apaga el Espíritu Santo. Se podrá oír una voz muy convincente, pero es como un metal que no tiene, que resuena y no tiene un sonido convincente. Eso es apagar el Espíritu Santo. Cuando no se cumple lo que dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Hermanos, cuando no estamos cumpliendo con esto, cuando hay diferencia entre el pueblo del Señor, eso apaga el Espíritu Santo. Lo apaga, hermano. Lo tiene silenciado, ahogado, sin libertad. ¿Cómo está nuestra comunión, hermano? Un saludo frío, un saludo hielo. Eso apaga el Espíritu Santo. A lo mejor el suyo no, ni yo el mío si lo hago, pero el otro se va a sentir triste. Por eso dije, hermano, yo he oído a hermanos que han tenido ejercicio en esto y lo que han hecho en la vida espiritual y cómo han tratado el tema. No he sido tan capaz para hacerlo, pero hermano, qué importante es buscar la función que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida. Yo no debo apagar el Espíritu Santo. Y cuando un creyente apaga el Espíritu Santo, es como un tizón que se apaga. Después va a costar volver a sentir la energía del Espíritu Santo y la comunión con el pueblo del Señor, y especialmente, hermano, la comunión con Dios. Guíame siempre, oh mi Señor. Que el Señor nos ayude, pues, hermano, y que esta sencilla palabra me pueda ayudar a mí. No apaguéis el Espíritu. Si lo apagamos, hermano, vamos a vivir apocados en nuestras vidas espirituales. Que Él prospere su santa palabra. Amén. Vamos a cantar, hermanos, del himno 374 para corroborar lo que hemos oído. Vamos a, los que puedan ponerse de pie para cantar la primera estrofa y la quinta estrofa del 374. Nuestro adorable Redentor, los suyos al dejar, nos prometió un consolador aquí morar. Primera y la quinta estrofa
del 374. Nuestro adorable Redentor, los suyos al dejar, nos prometió un consolador aquí a morar. Cuando al Espíritu de amor le damos su lugar, Él ya de gloria en gloria nos transformará. Muy bien. Voy a tocar, hermanos, con la ayuda del Señor, un tema que no es tan fácil para mí, a lo mejor para otros sí, pero vamos a tener varias lecturas y el Señor me ayuda. Voy a estar aquí el tiempo que debo estar. El culto será hasta las 11:45, creo que entendí. Pero, no, mi hermano, yo quería seguirlo escuchando. No se preocupe. Vamos a leer en el primer libro de los Reyes, capítulo 19. Manuel Símenes quería ser él el primero en levantarse, pero si yo me levanto primero, yo atiendo después con tranquilidad. Pero si yo no me he levantado, yo estoy pendiente de lo que está en mi mente y no hallo cómo prestar atención y quiero disfrutar, quiero oírlo, hermano. Por eso me levanto primero. Entonces, capítulo 19 del primer libro de los Reyes, versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Esto es una referencia al remanente fiel de Israel. Hay varias referencias, pero quiero que tomemos en cuenta el número 7,000. Don Alcimes ayer nos habló de lo relacionado al 7, pero 70. Número 70, que también tiene el mismo significado. Como bien él nos dijo, es el número de lo completo. Algunas veces oímos cuando estamos en algún texto lo perfecto, pero también Satanás tiene su 7. O sea, de modo que es lo completo, tanto de un lugar como de un lado como del otro, pero lo completo. Aquí en este caso lo completo de Dios. Y en este caso se admite lo perfecto, pues, de Dios. Pero ahora vamos a leer en el libro de Zacarías, en este gráfico que tenemos aquí. Usted no tiene el apuntador, ¿verdad? Bueno, pero en este gráfico que tenemos aquí atrás, este es un gráfico que ayudó a hacer el doctor Thompson. Entiendo que él dirigió esto. Y alguien me preguntó en un culto, mire, ¿y esos 2 loros que están allá arriba, qué son? Yo no sé, él estaba viendo 2 loros, pero yo le dije, no, esos son 2 olivos. Me refiero al extremo superior de mi izquierda, de su derecha, pues. Los olivos. Sí, pero que alguien me dijo en una ocasión, esos 2 loros que están allí, ¿qué representan? Y yo le dije, no son 2 loros, son 2 olivos. De modo que vamos a leer algo sobre eso. Zacarías capítulo 4 y versículo 3, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda.
Y versículo 5, y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino, gracias. Entiendo que la palabra no es sino, con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y versículo 11, hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora al libro de Apocalipsis, capítulo 11. Tal vez aquí vamos a leer un poco más. Versículo 1. Bueno, la lectura de la Biblia es la parte perfecta del culto. Bueno, que si leemos un poco más, esto es lo perfecto, es su palabra. Versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Eso es un equivalente como de 3 metros 66 centímetros. El equivalente de una caña de medir. Y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Fíjense que aquí él se le manda a que mida 3 cosas. Mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Es lo mismo que la primera mención, 42 meses. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir, y debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ya está identificado cuál es la gran ciudad. No hace falta que nadie nos lo diga, ¿verdad? Entonces, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán
sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio? 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal, pero aquí estos 7,000 son lo opuesto. 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y hay algo muy solemne aquí, el segundo ahí pasó. Hasta aquí esperando ser bendecidos por el Señor. Como dije, no es un tema tan fácil, pero la palabra de Dios se nos dejó para que nos sustentara, nos preparara. Ella nos lleva por medio del Espíritu Santo, como dijo el Señor, a toda verdad. Y todo lo que está escrito, todo lo revelado, está al alcance de nosotros. Como oíamos ayer, que a los judíos no creyentes les hablaba lo que ellos podían oír, pero a los discípulos les declaraba todas las cosas. De modo que Él no ha reservado para nosotros nada de lo que Él quiso declarar al hombre salvado, redimido por la sangre de Cristo. Hay temas que no son para los que no son salvos. No lo van a comprender. Estos días lo que ha estado ocurriendo en el Medio Oriente ha hecho que una cantidad de personas vamos a decir, salgan a la palestra, a la profecía, y tantos comentarios, y uno se sorprende porque algunos hermanos, porque las redes sociales le ha hecho mucho daño también a los creyentes, bien y mal, y algunos se expresan de Israel como si se estuviesen expresando de una asamblea santa, de un pueblo grande. Es cierto, hay una profecía, pero la Biblia nos muestra cómo es Israel. Y fíjense el detalle, que en el sentido espiritual se le considera como Sodoma y como Egipto, que fue donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama eso? ¿Dónde es? Jerusalén. Bueno, nosotros decimos ya hoy Jerusalén, pero parece que al principio eso fue en el Imperio Romano que se cambió la cosa por ese nombre, Jerusalén. Pero en Medio Oriente consideran Jerusalén como todos los descendientes de Ismael y tal, pero Israel es Israel. Ese es Israel. Pero Israel tendrá que sufrir las consecuencias a lo que ellos se comprometieron. Y ellos van a tener que pasar por momentos terribles que todavía lo que estamos viendo es muy pequeño comparado con lo que van a tener que sufrir, muy a pesar de todo lo que Dios les ha permitido y todo lo que ha ocurrido desde el año 1948, cuando Francia y Estados Unidos le franquearon el paso a aquel gran número de israelitas, judíos, hasta conformarse hoy en una potencia temible, teniendo arsenales que todavía no conocen otros países del mundo, y grandes descubrimientos, una capacidad que Dios dio a estos hombres por el solo hecho de estar sobre ellos la gran bendición de Dios. Es un privilegio
cuando nacemos de padres cristianos, pero el hijo de padre cristiano rebelde pesa sobre él una enorme responsabilidad, porque mayor pecado tiene el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así que hay mayor peso de juicio sobre el que conoce la verdad del Evangelio que el que no conoce nada. Y eso es lo que ocurre con la nación de Israel. Una de las marchas más grandes de tiempos pasados, de la manera como un grupo que se acuñó su bandera tricolor hizo una de las marchas más grandes. ¿Sabe dónde fue? En Israel. En Israel. Israelitas, judíos. En sentido espiritual, Sodoma y Egipto. De modo que uno tiene que mirar, porque Israel es como un reloj para nosotros. Y lo que ocurre en Israel nos debe decir que en cualquier momento el Señor viene por nosotros. Hoy mismo puede ser. El pueblo de Dios, la iglesia, no va a pasar por la gran tribulación. Estamos viviendo el paréntesis de la gracia y ese se va a cerrar para que comience a correr la semana 70 de la que habló el profeta Daniel en el capítulo 9. De modo que esa semana 70, que son 7 años, divididas en 2 partes, 3 años y medio o 1260 días, o tiempo y la mitad de un tiempo. Son, de muchas maneras, el calendario judío no es con el sol, sino con la luna, y no tiene 365 días, sino 360. De modo que si nosotros desde nuestro calendario comenzamos a sacar cuentas, nos enredamos. Pero desde ese calendario sí podemos tal vez llegar a comprender un poquito. Pero el Señor nos dio a conocer lo que necesitamos como iglesia. Hay otras cosas que van a ocurrir que no nos las reveló y que cuando nos los dice a través de Apocalipsis, que toda la revelación que Él dio a Juan, el profeta, y el apóstol Juan, que ahora también como profeta está anunciando, diciendo lo que el Señor le permitió saber. Pero fíjense bien que cuando leímos allí en el libro de Zacarías hay 2 olivos, 2 testigos, y las características que encontramos en el capítulo 11 de Apocalipsis son las mismas características de Moisés y de Elías, pero no serán Moisés y Elías. No debemos perder de vista que el espíritu que llevó a Moisés y a Elías a hacer lo que fueron era el Espíritu de Dios, no era otro espíritu. Y el Espíritu Santo que ha mantenido la firmeza en la iglesia del Señor es el mismo Espíritu Santo desde el día de Pentecostés hasta que la iglesia sea llevada al cielo. No va a descender, no viene otra vez, ya está con nosotros, no entra y sale. Cuando yo era niño, vengo de una familia temerosa. Sin embargo, no entiendo por qué en aquel tiempo se podía tener en muchos hogares cristianos un cuadernito que tenía como título El corazón del hombre. ¿Usted se acuerda, hermano Asime, de ese librito, El corazón del hombre? Pero en ese librito las figuras mostraban que la salvación se pierde. Porque aparecía el Espíritu Santo entrando en el corazón y entonces ese corazón se inclinaba a Satanás, el Espíritu Santo se salía y entraba Satanás con 7 demonios más, y eso no puede ser. A la luz de la Biblia eso no es cierto. El Espíritu Santo no entra en ninguna persona que el Señor no le reconozca como hijo, o sea, que no haya Él con
el corazón que Dios conoce, no con el que conoce el hombre. Que Él lo hizo, como aquel etíope. Creo, y crees de todo corazón. El Espíritu Santo no va a entrar y se va a salir, es una propiedad. Y Él es como si esa persona es su documento, le pertenece. Está en las manos del Señor y está en las manos del Padre, y nadie las arrebatará de mi mano. Pero este espíritu son dos testigos que Dios se ha permitido, se ha reservado ese derecho. Como se reservó el derecho de los 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal, y Elías no lo sabía. Y así ocurre en nuestros días, que nosotros no lo sabemos. El Señor le dijo a los discípulos, déjalo, porque no hay quien hable bien de mí y después pueda hablar más. Y el que conmigo no recoge desparrama. O sea, hay cosas que le pertenecen al Señor. Nosotros necesitamos someternos a su palabra y a su Santo Espíritu. Tal vez voy dejando la cosa, pero mire, hay algo, voy a ir más adelante porque realmente yo quiero escuchar, pero porque estoy viendo aquí jóvenes y sé que ellos conocen mucho más del internet que yo. Y tal vez saben muchas otras cosas que yo no sé. Gracias al Señor, porque algunas otras cosas no son tan buenas. Pero tuve conocimiento hace muchos años que el fabricante del celular, su objetivo, porque eso es el sistema, no vayan a pensar que eso es un multimillonario, que es un sistema. Y él dijo que lo que se persigue es instalar en el cerebro un celular del tamaño de un cromosoma. De modo que no vamos a... El culto va a terminar a las 12. Bueno, muchas gracias, hermano. De modo, hermano, que la información y la gente dice, hay algo novedoso. Pero ¿sabe? En los días de Juan, el apóstol, el Señor le está diciendo a Juan que el sistema del internet sería algo real. Y le está diciendo, fíjense bien, que estos dos testigos que estarán profetizando y hablando, porque fíjense, las profecías reales que vienen de parte de Dios, eso no lo quiere oír el hombre. A este mundo no le interesa profeta, olvídense de eso. Profeta de Dios no. Este mundo está hablando de profecías y por allá hay profetas que dicen lo que la gente quiere que se diga, pero no lo que Dios quiere que se diga. Lo que Dios quiere que se diga, el hombre no lo quiere escuchar. Cuando la predicación del Evangelio es la palabra contundente de Dios, el pecador, el oyente, sale molesto. No sale felicitando al predicador, porque no hay cosa más terrible que cuando nos mueven la llaga, porque eso es doloroso, pero es necesario para curar. Cuando nosotros vamos aquí hay médicos, ellos pueden decir mejor eso que yo, pero si uno va con una llaga, vamos a usar ese término, y a veces uno la tiene y uno no quiere llamar la llaga, pero uno dice, bueno, una ronchita allí, pero es algo infeccioso, y el doctor le da unas indicaciones a la enfermera para curar, y tienen que con un hisopo mover y mover hasta mover la secreción y dejar que salga la sangre, lo que está abajo, para que pueda entonces ser curado. Y cuando eso nos lo están haciendo, no queremos que se haga, pero a veces la enfermera con mucha amabilidad dice, no se preocupe, que eso es para su bien, eso es para su bien. A mí no me lo han hecho, pero he sido acompañante.
de los que se lo han hecho. De modo que la palabra de Dios es para decirla tal como está escrita, no para ganar aplausos. Y aquí estos dos testigos profetizando contra el mal que se estaba generando en ese tiempo cuando la iglesia no estará aquí. Yo sé que hay discusión sobre cuál tiempo es, si la primera mitad de la semana o sobre la otra mitad de la semana. Pareciera que es en plena gran tribulación. Y si es plena gran tribulación, sería la última parte de la semana. O sea, la primera parte será algo como para que el enemigo conquiste los corazones, las mentes, y la gente dirá, ¿quién como el anticristo? Nos resolvió todo el problema político, económico, porque ahora estará usando un signo para la moneda, un sistema. Y yo me pongo a pensar ahorita, y eso me asombra, porque como a los 13 años de edad, en las cajas de fósforo, otros dicen de cerillo, venía el código de barra que se está usando y que ya está caducando, que es el lector que usa el láser para el precio. Y yo veía los numeritos y las rayitas, y yo le preguntaba a todos, porque a lo mejor era muy curioso, y mi mamá, y estas cositas, mi mamá no me sabía decir, y por años yo no supe qué significaba. Hasta que en una ocasión en un supermercado vi que esa cosita la pasaron por el lector y allí estaba el precio. Pero se está inmigrando a otra cosa, ¿verdad? Al QR. De modo que ya no es el código de barra, o sea, ya la cosa se está poniendo más pequeña, más manejable. Y entonces, ¿qué está ocurriendo, hermano? Nosotros estamos pensando que nos queda mucho tiempo por delante. Todo este tipo de cosas, porque para la venida de la iglesia no hay señales. No hay señal. La señal que aparece está relacionado con la segunda venida del Señor. La primera fue cuando estuvo aquí, cuando nació y murió en la cruz. Pero la segunda tiene sus fases. Y Él va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Y eso es lo que encontramos entonces en el Hecho de los Apóstoles, capítulo 1, que solamente el Padre, Dios, conoce el tiempo, la sazón. No la conocemos nosotros. Pero el rapto de la iglesia puede ser en cualquier momento. Pero fíjense, el mundo va a mirar los cadáveres de los dos testigos. Todo el mundo. Todo el mundo. ¿Cómo lo van a ver? Los satélites estarán allí. Juan no sabía nada de eso. Nosotros no sabíamos nada de eso en nuestra niñez. Ustedes ya lo saben, los jóvenes que están aquí. El sistema. Y van a estar mirando. Y durante 3 días y medio, esos dos cadáveres van a estar allí. Y no será por la autoridad del gobernante en el mundo, del sistema, sino porque Dios va a permitir que estén allí. Y a los 3 días y medio, el Espíritu de Dios entra en esos cuerpos, se ponen sobre sus pies y todo el mundo ve cuando ellos son llevados en una nube al cielo. Todo el mundo. Es el único caso que encontramos de hombres de Dios llevados al cielo, que todo el mundo lo va a ver. Todo el mundo. Porque lo que se está acuñando es que lo de la Biblia no es cierto. Que Dios no es real. Que el cielo no es una verdad como la predicamos. Y ese sistema va a ver cuando al cielo van a entrar estos dos hombres
que profetizaron en contra de ellos, que no tuvieron miedo y que todo el poderío del mundo no los va a eliminar, sino que van a morir cuando Dios quiere, cuando ese terrible, ese poderío de Satanás concentrado como en un animal, pero la bestia sale del abismo, los va a matar, pero no porque ella tenía un gran poderío. Capítulo 13 creo que es la segunda que sale de la tierra. La primera sale de las aguas. Son temas que se requiere de mayor capacidad. Yo no la tengo, pero ustedes jóvenes están oyendo el Evangelio de la Gracia. Si ustedes no creen en el Evangelio de la Gracia ahorita, en el Evangelio del Reino que se va a predicar, ustedes no podrán creer. Porque Dios le va a enviar un poder engañoso, según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que detuvieron con injusticia la verdad. Pero fíjese, todo el sistema del Internet fue mostrado, revelado a Juan. Todo ese sistema. Y fíjense que cuando ellos mueren, se alegra todo el mundo y se mandan regalos unos a otros, porque el mundo no quiere profecía. Ellos no quieren profetas que digan la verdad. Ellos quieren profetas que le digan, ah, qué hermoso es usted. No quieren un texto en las casas que diga sobre el pecado. Quieren un texto que diga, Dios bendiga este hogar. Dios bendiga tu negocio. Dios te bendiga. Y ese es el lenguaje en la calle. Dios te bendiga. Todo el mundo quiere eso. Pero la única bendición es cuando el pecador reconoce, soy un pecador, y alcanza la bendición de Dios. Hay mucho más que decir. Solamente estoy tal vez dejando una pequeña rendija y ustedes podrán estudiarlo mejor. Pero lo que está pasando en Israel es apenas un comienzo. Pero las cosas no serán fáciles para la nación de Israel. Su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos. Pero es cierto que ese Israel va a ser restaurado. Bueno, el Israel, porque hay un remanente que se ha mantenido y será restaurado, y el reino de David también, y el Señor es el rey que será reconocido por todas las edades. Y la iglesia es la esposa. Formamos parte del reinado, no de reino, sino de reinado. Reinaremos con Él. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Que prospere su santa palabra. Ayudar. El coro dice al final, en la sección de coro, hoy, ayer y por los siglos, Cristo es siempre fiel. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. Gloria pues a Él. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. De pie, 2 veces el coro 28. Coro 28. Hoy, ayer y por los siglos, Cristo es siempre fiel. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. Gloria pues a Él. Gloria pues a Él. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. Hoy, ayer y por los siglos,
Cristo es siempre fiel. A Dios hay más Cristo siempre fiel. A Iglesia fiel. Gloria a Él. Gloria a Él. A Dios hay más Cristo siempre. Buenos hermanos, vamos a tratar algo breve sobre 4 guías que son infalibles en la vida de un creyente. Vamos al libro de los Números, capítulo 10. Vamos a anotar allí lo que Dios tiene como recursos para nosotros. Números, capítulo 10, hablando de la dirección divina. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, que son figuras de la Biblia. La trompeta nos convoca. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son como 2 trompetas. Una tocó en Israel y el Nuevo Testamento está muy activo en la iglesia. Hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo. De obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Vamos a abreviar, pero habían 7 toques distintos que repicaban aquellas trompetas. Vamos ahora el otro recurso. Versículo 11. En el año segundo y el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Esta nube que guiaba es una figura del Espíritu Santo que nos guía. Él vino en Pentecostés y está con la iglesia continuamente. Vamos ahora al final del capítulo y luego regresamos un poquito más arriba. El versículo 33, aquí está otra guía. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Y dice: y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándole lugar de reposo. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Ahora aquí está una cuarta guía, que es un instrumento humano, que parecía que no era sobrante, pero aquí se explica que era útil. Versículo 29. Entonces Moisés dijo a Hobab, hijo de Raguel, madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho: yo lo daré. Era su cuñado. Moisés le dijo: ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová
ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él empieza a persuadirlo. Y él, versículo 31, y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojo. Si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos el bien. Dios no nos ha dejado huérfanos, no os dejaré huérfanos. Y uno de los recursos para no estar nosotros como iglesia en orfandad es que Él envió el Espíritu Santo en una figura de nube. Se levantaban y se movían. De día era una columna de nube y de noche se convertía en una columna de fuego para alumbrar el campamento. Cuando la nube se movía, ellos andaban. Cuando la nube se detenía, ellos se paraban. Y el arca iba adelante, abriendo camino. Entonces, allí aparecen las dos trompetas de plata, era de obra de martillo. Tenía un sonido armónico. La plata es el metal que tiene mejor sonido acústico. Eran unos expertos para poder fabricarla con precisión. Y ahí estaban 10 toques distintos. Cuando las tocaban, simultáneamente se movía toda la congregación. ¿Y por qué se movía la congregación? Porque la nube se estaba desplazando en la dirección a donde iban a llegar. Y cuando sonaba una sola vez la trompeta, era para llamar a los príncipes, a los jefes de millares. Ellos dialogaban y razonaban y tomaban precauciones. Y todo lo que podía servir para la conducción del pueblo hasta llegar a Canaán. Pero tenían estos recursos. Dice, cuando tocareis alarma la segunda vez, eso indicaba cómo se iban a ir desplazando. Entonces dice el versículo 9, cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con la trompeta. Cuando era para reunir los campamentos, 2. Cuando era para mover a los príncipes, a los jefes de los grupos, una sola. Y cuando era una amenaza de guerra, tocaréis las trompetas, pero con un tono de alarma. El militar está entrenado para eso. Él conoce el toque de Diana a las 5 de la mañana. Yo no fui reservista, pero un hermano mío sí estuvo varios años en la milicia. Y él me hablaba de cómo eran los movimientos. También la trompeta replicaba y los oídos de los que estaban allí, el nuevo continente, eran entrenados para distinguir un toque de llana de un toque de rebato. Así era este pueblo, un pueblo organizado. Iban de Egipto a Canaán, pero no iban a la deriva. La nube se movía, la trompeta sonaba
Y tenemos allí el arca. El arca también. Ella se movía y iba adelante, una figura de fe. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos va a fallar, hermano. Cada creyente tiene su propia experiencia. Cuando vienen los momentos álgidos, los momentos de dificultad, la hora de la prueba, se ora al Señor y le da una salida. Si la puerta está cerrada, en el momento oportuno Él va a abrir la puerta de salida. Pero tenemos que estar dependiendo a expensas de su soberana voluntad. No ser nosotros autodeterminantes para crear nuestras propias decisiones sobre cosas que están bajo el control del Señor. Las dos trompetas, una figura de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Así pasa cuando hay alguna dificultad en la asamblea. No hay nada que no tenga guía divina, infalible en este libro. Y si no la encontramos es porque nos falta más conocimiento de la Biblia. No que la juventud la animamos a leer tapa la Biblia. De Génesis a Malaquías. Y si quieren regresar de nuevo para hacer un segundo repaso en el Antiguo, háganlo. Y luego en el Nuevo, en Mateo, Apocalipsis. En la medida en que se coloca el libro, en esa medida, será más fácil conseguir la salida en un momento de dificultad o en un momento cuando se requiere tomar una decisión clave. Las dos trompetas, luego la nube, figura del Espíritu Santo. Las trompetas sonaban, pero la nube se movía. ¿Quién la movía? Dios mismo. ¿En qué dirección? En el rumbo que Él trazaba. Nadie podría decir, no, yo no voy a seguir esa dirección, es que yo conozco. Y aquí está este hombre llamado Jobab. Él era cuñado de Moisés, hijo de Jobab, Madianita, y él conocía ese camino. Y Moisés quiso que él los acompañara. Y alguien podría preguntar, bueno, pero si es que están las dos trompetas y está la nube, sí, pero cuando se acabaron, era ideal el recurso de Jehová. Y dijo, no, yo me regreso a mi tierra, tú serás ojo para nosotros cuando estemos en una parada. No conocemos dónde están las lagunas, dónde se consigue la leña para los altares y para los alimentos. Y ese hombre toda una vida viajaba desde Madián a Egipto y de Egipto a Madián y conocía todos los rincones. Y Moisés sabía, porque Moisés duró 40 años en Madián. Y él conocía cómo ese hombre era un mapa en el camino. Siempre hace falta la experiencia de uno que conoce los rumbos, conoce los senderos, sabe dónde se puede encontrar algo que sea útil, porque él tiene el mapa del asunto. O sea, así es el que conoce la Biblia. Aquí están los recursos, las dos trompetas, la nube que se movía y el arca. El arca iba adelante. Dice, partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Y el arca es una figura de Cristo. Si las dos trompetas son figuras de la palabra de Dios y la nube es una figura del Espíritu Santo,
El arca es una figura de Cristo. El arca era un mueble que la mayoría de los hermanos aquí conocen. Era de madera, de acacia, cubierta de oro por dentro y por fuera. El arca tenía arriba el propiciatorio con dos querubines, uno a cada extremo, mirando hacia abajo. Y una vez al año era el día de la expiación, y Moisés entraba al santuario, llevando sangre para hacer la expiación, la propiciación por el pueblo. Y luego comenzaban de nuevo, con fuerza renovada. El arca fue delante de ellos en la primera jornada, 3 días de camino, buscándoles descanso. ¿Y cómo hacían? Los pies de ellos nunca se hincharon. Es un milagro. Había mujeres embarazadas. Dios daba la fortaleza. Él era el guía. Vamos rumbo al cielo, hermanos, tendrán pruebas y tropiezos y tribulaciones, pero Él tiene el control de todo. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y así acontecía. Y cuando la nube se detenía, el arca se detenía. Y decía: vuelve, oh Jehová, a los millares y millares de Israel. En todos los campamentos eran 12 campamentos, unos más lejos, unos al oriente, otros al occidente, otros al norte, otros al sur, y cada tribu sabía la ubicación. Judá estaba al oriente, donde nacía el sol, y la tribu de Efraín al poniente. Y la tribu de Dan estaba a la mano izquierda. De modo que todo estaba bajo el debido control. El arca se movía y se levantaban, y sus enemigos se dispersaban y huían de su presencia los que les aborrecían. Pero aquí está Jehová. Podrían, como ya hemos dicho, algunos decirle a Moisés, pero eso es suficiente. No, hacía falta el hombre que conocía todos los rumbos. Él lo persuade. Tú no serás de ojo, pero era en lo práctico, no en la guía divina. Él era un hombre práctico, y no serás en lugar de ojo. Y él le promete: cuando tengamos el bien que Jehová nos ha dado, nosotros queremos bien. No hay ninguno que ingresa al pueblo de Dios que no le va a ir bien. A todos nos ha ido bien, hermano. Somos del Señor. Vienen pruebas, pero pronto cesarán las pruebas. Y los grandes nubarrones, todos los conflictos, todas las dificultades quedarán atrás cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer. Nosotros haremos bien. Ven con nosotros y te haremos bien. El Señor profeta su palabra. Yo no sé si oramos de una vez por los alimentos. ¿Será la hora, Edwin? Muchas gracias. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por esta reunión que empezó ayer, mañana y tarde, y en la noche el culto de predicación y los bautismos. Y hoy estamos en la misma tónica. Van a atender los hermanos con el almuerzo. Y deseamos, Padre, que tú bendigas
todo el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho. Te damos las gracias por los hermanos que han preparado lo que hemos de comer y te damos gracias por los alimentos que sean de provecho para nuestro pueblo. Y siempre todo lo bueno es para la gloria de tu nombre. Recibe nuestra gracia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.